Muy buenos días, ¿cómo están todos? Vamos a hablar sobre temblor esencial. Voy a tratar de que todo sea simple, todo sea claro, con una buena actitud. Entonces, temblor esencial. ¿Estamos donde empezamos? Hemos avanzado. De eso se trata. Ante todo, un caso clínico. Esta paciente, una paciente joven, sin antecedentes relevantes, la cual presenta un temblor que interfiere con su vida diaria, no otras patologías agregadas al caso, paciente joven, edad reproductiva, en una etapa muy imperiosa de su vida, con un síntoma que interfiere con sus actividades diarias. Entonces, ¿pudieron apreciar el temblor? ¿Qué opinión les merece? Una paciente que no tiene otros antecedentes, no tiene otras patologías, no tiene ningún otro tipo de alteración y que se queja de que este cuadro le está interfiriendo con sus actividades diarias. Entonces, un temblor esencial, como todos pensaron. Un temblor esencial que observamos aquí cuando la paciente quiere realizar sus actividades, quiere beber agua, quiere comer, quiere vestirse, entonces surge un temblor de acción que podría ser postural, isométrico o cinético. Y que en este caso hablaríamos que ocurre como cinético como un temblor de intención. Entonces vamos con otro caso. Lo que yo no les mostré es que es un paciente que tiene ataxia, que tiene deterioro cognitivo, que tiene dificultad para la marcha, y lo voy a poner de nuevo, y que cuando lo vemos ahí podemos observar que presenta un trastorno del movimiento, entonces, como dije, parte de lo que no se ve en el video es que el paciente cursa con ataxia, cursa con alteración en el equilibrio, cursa con deterioro cognitivo y aparte de eso presenta ese temblor, presenta mioclonías también. Y en este paciente estamos pensando que cursa con un temblor mioclónico, ¿verdad? Y podría sospecharse en él una degeneración corticobasal. Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es temblor esencial. Y vamos a hablar entonces de que el temblor esencial es el trastorno del movimiento más frecuente y es la causa de temblor más frecuente. Se habla de que hay una prevalencia mundial de hasta 5% y que hay una distribución similar en ambos géneros, pero que hay una predominancia del género masculino. La incidencia aumenta con la edad, aunque a menudo afecta a pacientes jóvenes, sobre todo si se trata de un temblor esencial de tipo familiar. Respecto a la patogénesis y a la genética, más que ser una enfermedad única, comprende un espectro de trastornos relacionados entre sí. Incluye un amplio rango de manifestaciones clínicas y de hallazgos genéticos. Posee un componente genético muy relevante, se puede hablar que puede existir temblor esencial en un 30 a 70% de los casos con historia familiar. Y además puede haber una proporción de hasta 80% de inicio del temblor antes de los 40 años de edad. Hasta ahora no se han identificado genes específicos como causa del temblor, pero estudios familiares y de nexos genéticos han hablado de un patrón de herencia autosómico dominante con penetrancia reducida. De esta manera, los familiares de primer grado de los pacientes con temblor esencial tienen un mayor riesgo de desarrollar el trastorno cuando un paciente desarrolla temblor esencial a una edad temprana. La falta de concordancia del 100% entre gemelos homocigóticos entonces nos hace pensar que puede haber también un factor ambiental, gemelos homocigóticos, que uno de ellos desarrolle temblor y otro no lo desarrolle, entonces hay que sospechar que puede existir alguna
importancia del factor ambiental en estos pacientes. Se han identificado también algunos genes específicos que han sido catalogados de alto riesgo, pero insisto, no hay genes específicos identificados como responsables del trastorno. En cuanto a la neuropatología, hay que hablar de que es controvertida. Se habla de que puede haber lesiones, puede haber una causa estructural a nivel de lo que sería tallo cerebral, o sea, locus coeruleus, y otros estudios hablan de que pueden haber anomalías en cerebelo. No existe, a final de cuentas, evidencia concluyente, o sea, es controversial y no podemos decir exactamente dónde está la patología exacta de esta entidad. En cuanto a características clínicas, ya lo mencionábamos, pacientes que cuando van a comer, cuando van a beber, tienen este trastorno del movimiento que les impide sus actividades diarias y que limita su calidad de vida. Entonces, el temblor esencial se describe, como ya mencionamos, como un temblor postural y de acción que es desencadenado por los movimientos voluntarios cuando los brazos permanecen extendidos en una posición fija contra la gravedad. Puede ocurrir al momento de comer o beber y por definición, está ausente durante el reposo. Esto ya lo habíamos visto y es solamente para hacer énfasis de que es un temblor de acción. Dentro de sus características clínicas, con frecuencia afecta a los brazos y a las manos. Usualmente es bilateral y es simétrico, pero ojo, puede ser asimétrico. Y vamos para allá en breve. En forma menos común, este trastorno puede comprometer la cabeza, presentando el paciente un temblor cefálico, y la voz, que sería un temblor vocal. En raras ocasiones, el temblor esencial puede involucrar a la cara, a las piernas y al tronco. El compromiso a nivel de las piernas, hay que destacar que es inusual en el temblor esencial. Si observamos temblor en reposo en las extremidades inferiores, debe sospecharse un temblor por parkinsonismo. La frecuencia del temblor típicamente es alta, dentro de un rango de 6 a 12 Hz, y esta imagen que puse aquí es precisamente sobre una aplicación en la que se puede utilizar el Apple Watch, una computadora y un dispositivo que sincronice para poder medir el temblor. Dije que veníamos para acá. Entonces, son criterios de clasificación del temblor. Ahí tenemos el esencial, el temblor esencial plus, el parkinsonismo y el temblor distónico. Fijémonos que el temblor esencial implica un temblor bilateral de los miembros superiores con o sin temblor cefálico o temblor en otras localizaciones. Además de eso, por lo regular, el paciente debe tener una duración de 3 años con ese temblor y debe haber una ausencia de lo que es distonía, ataxia o parkinsonismo. El temblor esencial plus tiene las mismas características clínicas del temblor esencial, pero tiene además lo que se llaman signos neurológicos adicionales blandos. Y esto puede ser trastorno de la memoria, puede ser trastorno de la marcha, puede ser distonía, que todas sutiles, y esta distonía puede guardar relación con la postura del cuerpo, puede comprometer la postura del cuerpo. Cuando hablamos de parkinsonismo, en el Parkinson todos sabemos aquí que produce bradicinesia y rigidez, y que en el Parkinson típicamente el temblor puede ser unilateral o asimétrico. Por eso mencioné antes, temblor esencial bilateral, simétrico, típicamente, pero puede ser asimétrico. Pero el temblor parkinsoniano es unilateral o asimétrico, es un temblor de reposo y las manos pueden presentar este temblor típico en cuentamonedas. Como mencioné, es un temblor de reposo que disminuye con la iniciación de la contracción muscular. O sea, mientras
el movimiento incita a la aparición del temblor esencial. En el Parkinson, al iniciar la contracción muscular, el temblor disminuye. Por último, el temblor distónico es un temblor que afecta a una parte del cuerpo, o sea, la misma parte afectada por la distonía. Los síntomas se ven reducidos por lo que es el truco sensorial. Son típicamente relacionados con una tarea específica, como el temblor del escritor, el temblor del músico, etc. Tienen una característica etiológica, idiopática, familiar o esporádica, y la distonía más el temblor en diferentes partes del cuerpo se denomina temblor distónico o temblor asociado con distonía. Entonces, siguiendo hablando del temblor esencial, tenemos que mencionar que el temblor esencial puede afectar a la cabeza y producir un temblor cefálico que puede ser vertical, o sea, llamado sí, o puede ser horizontal, no. Comúnmente se asocia con temblor facial o con temblor en las manos. Pero cuando el temblor cefálico se presenta de forma aislada dentro del contexto de un temblor esencial, debe sospecharse una distonía cervical con temblor cefálico distónico. O sea, la aparición de temblor cefálico aislado debe hacer pensar en distonía. Puede ser exacerbado por estrés, por ansiedad, por excitación, por chocolate, el consumo de chocolate, por el dolor y por la privación de sueño. Y puede mejorar con el consumo de alcohol y al evitar los desencadenantes. Si se fijan en la imagen, la paciente muestra una postura distónica de la cabeza. Hablando de la historia natural, tenemos que hablar de que tiene una progresión lenta a lo largo del tiempo, incluso por definición se habla de que el paciente debe tener 3 años con él. Muchos pacientes presentan síntomas por años antes de procurar atención médica. Típicamente el paciente, cuando el temblor interfiere con su vida diaria, es que va al médico y procura ayuda. Previo a esto no lo hace. Puede afectar a regiones previamente no comprometidas. Dentro de su evolución, el temblor puede afectar primero las manos y después puede afectar la cabeza o la voz. Y la discapacidad puede ser significativa, por lo cual el nombre que se le ha dado de temblor esencial o temblor benigno, etcétera, no es tan cierta, porque como puede comprometer, puede afectar de manera importante la vida diaria del paciente, sus actividades y su calidad de vida, entonces no es tan benigno. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de que el temblor esencial no es tan benigno. Y esto se hace en base a 2 ejes. El eje 1, que va a estar relacionado con las características clínicas, y el eje 2, que va a estar relacionado con las características etiológicas. Entonces, vemos que en el eje 1 aparece un temblor que es bilateral, aislado, de la extremidad superior y de la cabeza. El paciente tiene con él 5 años y tiene una fuerte historia familiar de temblor este paciente. Debajo vemos entonces en el eje 2 que hasta ahí se habla de idiopático familiar. Pasan 3 años y esta patología progresa a lo que es un temblor esencial plus, donde vemos un temblor de acción en la cabeza y en los miembros superiores, y también surge un deterioro cognitivo. Si vemos el eje 2, seguimos considerando que la etiología puede ser o ha de ser idiopática familiar. Sin embargo, transcurren 2 años más, la entidad progresa y aparece y tenemos el mismo temblor de acción, tenemos lo que es una demencia ya instaurada leve y tenemos una resonancia anormal. Entonces tenemos un síndrome de temblor demencia, y debajo, en el eje 2, respecto a la característica etiológica, se hablaría de una expansión en el gen Notch2-NLC, y eso habla de una enfermedad por inclusión intranuclear neuronal.
Esta paciente conocida por un temblor esencial, ya lleva 4 años de tratamiento, su respuesta al temblor no es, vamos a ponerlo otra vez, no es la adecuada. ¿Le llama la atención algo en las manos de esta paciente? En sus manos, la postura de sus manos, ¿algo les llama la atención? Ajá, que tiene una postura distónica. Entonces ya después de 4 años de tratamiento, con el seguimiento de la paciente, vemos que está haciendo postura distónica de las manos, su respuesta al tratamiento no es el adecuado, tenemos que entender que la enfermedad está progresando, similar a lo que estábamos mencionando previamente, en este caso con la postura distónica de las manos. Entonces, respecto al abordaje, tenemos que realizar una historia clínica detallada, un examen neurológico meticuloso, una revisión completa de la medicación del paciente, porque múltiples fármacos pueden causar temblor o pueden empeorar el temblor. Aparte de eso, pruebas de laboratorios, incluyendo electrolitos, perfil tiroideo, si el paciente tiene menos de 40 años y tiene anormalidades específicas en su cuadro clínico y su examen, habría que sospechar si hay una enfermedad de Wilson y descartarla. Y hay que hacer también test electrofisiológicos y de imágenes. En la gráfica tenemos diferentes clases farmacológicas de agentes que pueden producir temblor. Ahí tenemos antiarrítmicos, antidepresivos, antiepilépticos, el valproato que tanto conocemos, ¿verdad? Que tanto empleamos en nuestra labor diaria, agentes antimicrobianos, broncodilatadores, agentes quimioterapéuticos, fármacos gastrointestinales, hormonas, inmunosupresores, metilsantinas, drogas neurolépticas y, claro, drogas de abuso como alcohol y nicotina. Entonces, hablando del examen físico, el temblor debe ser la única normalidad en la evaluación neurológica. Algunos pacientes pueden presentar marcha en tándem alterada y también puede observarse deterioro cognitivo leve en pacientes cuya instauración del temblor esencial fue tardía. O sea, los pacientes que comenzaron con temblor esencial ya con una edad más avanzada pueden entonces cursar con esto. Entonces, hablemos de los criterios diagnósticos. En base a lo establecido por la Sociedad Internacional de la Enfermedad de Parkinson, el paciente debe tener un temblor aislado, o sea, solo temblor, que puede ser postural o de intención en ambos miembros superiores, que es bilateral, sin otras anormalidades motoras. Debe tener una duración de al menos 3 años, puede o no presentar temblor en otras localizaciones y debe existir ausencia de otros signos neurológicos como distonía, ataxia o parkinsonismo. Entonces, vamos a hablar ahora de tratamiento. La pregunta que surge, ¿es necesario medicar al paciente? En este caso, la toma de la decisión depende mucho del paciente. ¿Ok? O sea, como médico, como neurólogo, hacemos una recomendación y sobre todo si vemos que está afectando la vida diaria del paciente. Es común en la práctica diaria, es común en la labor que enfrentamos, que realizamos con amor, que nos pidan orientación. Y por lo regular el paciente acude al médico porque quiere ayuda, porque puede sentir vergüenza, ¿verdad?, en su entorno social, cuando va a un evento, porque puede tener dificultades en su trabajo o en sus hobbies. Entonces debemos tomar en cuenta que el paciente no siempre nos dice todo, que debemos de una manera sutil, discreta, indagar más de por qué él acude y por qué quiere medicarse. Hay pacientes que deciden medicarse solamente con una terapia de rescate, o sea, tomarse el fármaco previo a un evento social, y fuera de eso no quieren sentirse atados a un tratamiento. Entonces, ¿cuáles síntomas van a mejorar? Esto hace una comparación entre lo que es el temblor en las extremidades versus el temblor cefálico y el temblor vocal. Por lo regular, el temblor en las extremidades presenta mayor tasa de mejoría, ¿okay?, que el temblor cefálico o que el temblor vocal. Y eso hay que explicárselo al paciente. Hay que dejarlo claro desde el principio.
las expectativas, los objetivos que se pueden obtener, es bueno establecerlos desde el primer momento. Y que quede claro que hay un tipo de temblor esencial que es más fácil de controlar y hay otros tipos que no. Esto es una gráfica que habla sobre cuándo tratar el temblor esencial. Yo no tengo cómo señalar, entonces me siguen con la gráfica y yo voy aquí. No sé si el cursor se ve o no se ve. Entonces, bueno, pues voy aquí. Temblor esencial, que puede ser un temblor leve, que no produce discapacidad, entonces no se trata. Puede causar una discapacidad que puede ser intermitente debido a la exacerbación del temblor ante situaciones estresantes. En este caso, puede ser adecuado un tratamiento intermitente. Y el agente de primera línea sería propanolol. Si presenta una buena respuesta, se continúa esa terapia y se vigila el fenómeno de tolerancia. Si cada vez que uso propanolol, cada vez el efecto es menor y el paciente se queja, me estoy tomando el medicamento, pero como quiera, el temblor no cede, no se reduce lo que yo quisiera, en la proporción que yo quisiera. Si la respuesta al propanolol es inadecuada o pobremente tolerada, entonces se puede recomendar alcohol. Pero el alcohol debe ser de forma juiciosa. Porque el alcohol, entonces, aparte del fenómeno de tolerancia, ¿verdad? También sabemos que el alcohol produce dependencia, adicción. O sea, si cada vez voy tomando más alcohol, entonces... Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando la discapacidad es persistente debido al temblor? Entonces ya, cuando es una discapacidad persistente, eso nos da la pauta para recomendar un tratamiento continuo. En esos casos, los agentes de primera línea son propanolol, primidona y la combinación de ambos, propanolol más primidona. Si hay una buena respuesta, continuamos la terapia y monitoreamos la pérdida de beneficios sobre el tiempo. Si hay una inadecuada respuesta o los fármacos son poco tolerados, hay una segunda línea de agentes donde se incluye la gabapentina, el topiramato, la minimodipina y otros agentes. Aún así, si la respuesta es inadecuada o pobremente tolerada, poco tolerada, y el temblor predomina en la extremidad, en la cabeza o es temblor vocal, bueno, ahí tenemos que detenernos y preguntarnos. ¿Predomina en un área? Sí, entonces nos enfocamos por ahí. Si predomina en la cabeza o es predominante el temblor vocal, se evalúa la toxina botulínica. Si predominan las extremidades, entonces se evalúa el paciente para tratamiento quirúrgico, que ahí puede ser un DBS, talamotomía, IFU, etc. ¿Quedó claro? Muy bien, seguimos. Entonces, el primer agente que mencionamos fue el propanolol. El propanolol tiene como mecanismo, por mecanismo es un beta bloqueante. Es útil para la terapia de rescate que ya mencionamos, o sea, se pueden usar 10 o 20 miligramos previo a un evento y así el paciente públicamente no va a tener la vergüenza, no va a tener esa reserva de que va a verse abochornado por esto. Está disponible en formulaciones de duración corta y de duración prolongada. Hay estudios que hablan de que pacientes en Estados Unidos preferían la liberación prolongada para terapia continua en más del 80% de los casos. En la guía de la Academia Americana del 2011 se recomendaron dosis que iban en un rango de 60 a 300 miligramos. Hay que tener en cuenta que la magnitud del temblor solamente disminuye en el 50%. Y además de eso, que el temblor cefálico podemos reducir menos el temblor cefálico con propanolol que el temblor de las extremidades. Los efectos adversos, mareos, fatiga, impotencia, bradicardia, está contraindicado en bloqueo cardíaco, en asma y en diabetes mellitus tipo 1.
Y siempre es bueno en un paciente cardiópata consultar con el cardiólogo primero, ponernos de acuerdo a ver si el propanolol se puede emplear o no. Seguimos. Primidona, su mecanismo de acción es un anticonvulsivante. Las dosis que estableció la Academia Americana de Neurología fue hasta 750 miligramos. Igual disminuye la magnitud del temblor en 50%. Y la dosis media es de 480 miligramos. Requiere incrementos muy graduales de dosis, o sea, se va subiendo 5 miligramos y se usa a la hora de dormir. Dentro de sus efectos adversos produce sedación, produce depresión y produce náuseas y ataxia. Importante con la primidona, no debe usarse conjuntamente con anticoagulantes. Gabapentina, también es un anticonvulsivante y como monoterapia puede reducir el temblor. Entonces, en un estudio bien diseñado se demostró que dosis de hasta 1.200 miligramos por día producían una disminución en el temblor mayor que con los otros dos agentes. En este caso, 77%. Esto después de haber administrado el tratamiento por 15 días. La dosis recomendada en general es de 900 miligramos, esa es la dosis media recomendada. Y en las personas mayores debe ser solamente 300 miligramos porque sabemos que la gabapentina puede producir vértigos e inestabilidad en la marcha. Imagínense en una persona mayor con vértigo y inestabilidad en la marcha, un trauma craneal, una fractura de cadera. Entonces debe ser de manera, la dosis debe reducirse y debe vigilarse esos efectos secundarios. Topiramato, otro anticonvulsivante. Se ha demostrado por varios estudios que el topiramato mejora la discapacidad funcional relacionada con el temblor. Otro estudio demostró que la dosis media es de 292 miligramos por día y que esto, frente al placebo, produjo una reducción significativa del temblor. Sus efectos adversos, parestesias, supresión del apetito y disminución en la concentración y la memoria. Otros fármacos como benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam pueden producir dependencia, hay que vigilar eso, ojo con eso. La toxina butulínica que mencionamos que se usa para el temblor en las manos, pero que puede ocasionar debilidad en las manos. Se habla de que para colocar la toxina botulínica en las manos debemos contar con el apoyo de algún buen electromiografista, de alguien que tenga experiencia y destreza, porque si inyectamos el músculo que no corresponde, podemos no resolver el cuadro de temblor y producir debilidad. Ha producido mejoría también en el temblor cefálico y en el temblor vocal. Entonces, amantadina, clonidina, acetazolamida y mirtazapina, no hay evidencia concluyente para su uso en temblor esencial. Hablemos del tratamiento quirúrgico, talamotomía, DBS e IFU. Talamotomía, realizada en 1950, se inserta una sonda a través del cráneo. Esta sonda va a un área pequeña del tálamo, el BIM, y es destruido con calor. Se asocia la talamotomía con incremento en complicaciones en los procedimientos, sobre todo si se realizaba una talamotomía bilateral, por lo cual el DBS la ha desplazado. Estos efectos adversos básicamente eran disartria, ataxia y deterioro cognitivo. Sin embargo, la talatomía ofrecía buenos resultados a largo plazo. Y prueba de ello fueron dos estudios que se hicieron en 181 pacientes y hubo una mejoría del temblor en un 80 a 90%. O sea, si lo comparamos con los medicamentos, incluso con gabapentina, 80 a 90% es mucho. También se verificó por parte de estudios supervisados por la Academia Americana de Neurología que la mejoría que otorgaba la talamotomía a largo plazo era buena. El problema del procedimiento es que su efecto es irreversible. O sea, una vez ocurre destrucción, entonces ya no podemos revertir eso. Y por eso ha sido desplazada por el DBS, que es reversible. O sea, sobre la marcha se pueden hacer modificaciones. Seguimos. Entonces, vamos a hablar ahora de DBS.
y vamos a hablar de quién es buen candidato para DBS. Y la primera condición para ser un buen candidato para DBS es que el temblor sea discapacitante. Además de eso, que la medicación ya se ha empleado y no pudo controlar el temblor. También cuando el paciente tiene efectos secundarios que no tolera, y obviamente el temblor es discapacitante, entonces hay que realizar la DBS. También, por último, cuando el progreso de la enfermedad impide que el paciente pueda trabajar o compromete su calidad de vida, entonces eso hace al paciente un buen candidato para DBS. Entonces, ¿qué paciente es mal candidato para DBS? Cuando el paciente tiene enfermedad psiquiátrica, una psicosis, una depresión, eso lo hace mal candidato. Si tiene trastornos cognitivos relevantes, también lo hace mal candidato. Y si tiene otras enfermedades importantes. Otro problema es cuando las metas o las expectativas del paciente no son realistas. Cuando el paciente cree que porque le colocan un DBS, se va a sanar al 100% y eso va a ser libre de cualquier responsabilidad, compromiso, seguimiento, chequeos, revisiones. Entonces, sus expectativas están muy por encima de la realidad y eso lo hace un mal candidato para el procedimiento. Entonces, tenemos aquí lo que es el DBS. En la imagen pueden ver que hay un pequeño electrodo que es colocado a través del cráneo en el tálamo, que dicho electrodo es conectado al marcapaso cerebral, que es una batería, mediante un cable, y que la batería es implantada debajo de la piel. Ahí en la imagen lo pueden ver. Entonces, ¿qué se hace? Previo al procedimiento se detiene el tratamiento farmacológico. Se realiza con el paciente despierto para asegurar la adecuada colocación de los electrodos. El marcapasos puede ser ajustado sobre el tiempo, o sea, si el temblor empeora o si hay efectos adversos, tenemos esa capacidad de ajustar el marcapasos. Y, como dije, ha desplazado a la talamotomía porque es un procedimiento reversible. Entonces, algunos estudios han demostrado, o sea, hay evidencia sólida de que este procedimiento es eficaz para reducir el temblor en la extremidad contralateral a la que se coloca el DBS. 2 ensayos en 23 pacientes encontraron que proveía una mejoría de 60 a 90%. Sin embargo, el DBS, cuando se trata de temblor vocal o de temblor cefálico, la evidencia de su beneficio es limitada o contradictoria. Los efectos adversos, siempre hay que mencionarlos en todo procedimiento. Entonces se habla de que 18% de los pacientes que se le ha colocado DBS en algunas series han sido relacionados con mal funcionamiento del equipo y con un desplazamiento del cable. También hubo una muerte relacionada en el procedimiento debido a una hemorragia intracerebral perioperatoria y efectos adversos adicionales pueden ser disartria, ataxia, parestesia, debilidad, cefalea, hemorragia intracraneal, hemorragia subdural, cambios isquémicos y convulsiones generalizadas y disminución de la fluidez verbal. Entonces, todo eso hay que explicárselo al paciente, que el procedimiento no está libre de efectos adversos o de complicaciones. Entonces, esto es un video sobre IFU. Que me tiembla mucho el pulso, porque el agua empieza a saltar con una mano sola, es imposible. Hombre, pues me encontraba inseguro, ¿verdad? Porque a veces incluso cuando en casa nos poníamos a comer, no es, ella, mi mujer dice de restaurante, no, yo en casa, cuando tocaba la cuchara, como tocara la cuchara al plato y empezaba, me entraba un nerviosismo así que era pesado eso. El temblor es un trastorno de movimiento, de hecho es el trastorno de movimiento más frecuente, y tanto el temblor que se debe a lo que se llama temblor esencial como el temblor por enfermedad de Parkinson u otros tipos de temblor afectan en su conjunto a unos 6 habitantes por cada 1000 a partir de los 65 años.
es doloroso el no poder, es que no te sientes persona. Muchos pacientes no consiguen controlar suficientemente el temblor con los tratamientos farmacológicos, o por lo menos no lo suficiente como para que no les afecte en sus actividades de la vida diaria. Por eso es necesario un nuevo tratamiento. La Clínica Universidad de Navarra ha incorporado recientemente un equipo HIFU, que es un equipo de ultrasonidos con alta intensidad para poder hacer lesiones en estructuras muy profundas como son los ganglios basales en pacientes que teóricamente no serían candidatos a cirugía. Esta técnica es una técnica no invasiva y no necesita cirugía. Los pacientes candidatos inicialmente a este tipo de terapia serían pacientes con temblor, tanto temblor esencial como temblor parkinsoniano, que por su edad o por sus características no pudieran ser sometidos a cirugía, vamos a decir, abierta. Se le pone un marco de estereotaxia al paciente y se depila y se le tumba en la camilla de resonancia y se le coloca una membrana por fuera de la cabeza para que los rayos no quemen la piel. El paciente durante el procedimiento estaría despierto, sin nada de medicación, y está dentro de la propia resonancia, de tal manera que se hace siempre todo el tratamiento dentro de la propia resonancia. Se considera que la temperatura del organismo es 37 grados, por lo cual lesiones que, por ejemplo, pueden estar en 40-45 grados son lesiones que, vamos a decir, son reversibles, no producen ninguna lesión en la subida de temperatura. Sin embargo, sí producen un efecto clínico, es decir, el paciente mejora con esa subida de temperatura, vamos a decir, mínima. Una vez que hemos obtenido esta respuesta, se sube la temperatura por encima de 55-60 grados y entonces consideramos que la lesión a esa temperatura determinada sería una lesión ya irreversible y entonces el beneficio del temblor sería para siempre. Yo pienso que la calidad de vida que ahora le espera es mucho mejor, bueno, mucho mejor, que va a cambiar 100%. Pues de alegría, sorpresa y todo, claro. Ha sido fabuloso. Es la mejor cosa que se puede hacer en la vida, encontrarse bien. Entonces, como vimos con el IFU, con el paciente dentro del resonador, con el marco estereotáxico colocado, se aumenta la temperatura a lo que sería una lesión, a lo que sería un efecto reversible. Y se verifica si hay mejoría en la clínica del paciente, si hay disminución del temblor. Cuando verifican que al aplicar sobre esa zona lo que sería el ultrasonido, hay mejoría clínica, entonces confirman, eso es más o menos a 40 grados, ya queda claro que sí, y al aplicar entonces el ultrasonido ya a 55-60 grados, el efecto sería ya definitivo. Incluso algo... se dice que estas terapias son invasivas, aunque no hacen ninguna abertura en el cráneo, como producen destrucción del tejido cerebral, se habla de que son técnicas invasivas. Entonces eso debemos dejarlo claro. Entonces la talamotomía con ultrasonido focalizado de alta intensidad guiada por imágenes de resonancia magnética es un método novedoso, aunque es transcraneal y no requiere incisión, se habla de que es invasiva. La técnica ha recibido la aprobación regulatoria en los Estados Unidos y Europa, pero la terapia aún no está cubierta por las aseguradoras en los Estados Unidos. La aprobación se basó en los resultados a corto plazo de un ensayo multicéntrico en 76 pacientes. A los 3 meses, el grupo de talamotomía tuvo una mejoría significativamente mayor en las puntuaciones del temblor en comparación con el grupo de tratamiento simulado. Los eventos adversos a los 3 meses fueron más comunes en el grupo de talamotomía, incluida la alteración de la marcha en un 36%, entumecimiento o parestesia en 38%, y estos persistieron a los 12 meses en 9 y 14%. En general, el 62% de los pacientes mejoraron en un 50% o más a los 2 años, y el 38% mejoraron en menos del 50%. No surgieron nuevos eventos adversos, según progresó, y 2 pacientes con parestesias persistentes o ataxia a los 12 meses informaron resolución de los síntomas a los 24 meses.
Muchas gracias.